Sí, buenos días, ¿cómo está? Estamos aquí en el 8 de febrero ya, nuestro sexto programa en Generaciones Radio. Estés donde estés. Estamos en el programa Entrelazando Psicología y Ajedrez. ¿Cómo te encuentras, Job? Muy bien, profesora Emilia Dore. Muy bien, empezando este programa número 6 ya, que corresponde a esta primera etapa que hemos experimentado y a su vez también aprendido mucho con respecto a este mundo de lo que es el tema radial. Qué bien, Job. Siempre recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer por el WhatsApp 809-216-0036 como por DM en el Instagram Entrelazando Psico y Ajedrez. Sí, hoy tenemos un tema muy llamativo, que es a Sigmund Freud. En el poco tiempo que tenemos de programa vamos a tratar de explicar algunos conceptos básicos con respecto al pensamiento de Freud, a lo que tiene que ver con psicoanálisis, a la importancia que tiene este a nivel mundial con respecto a la cultura del siglo XX. Vamos a comenzar diciendo algunos datos con respecto a él para que ir a poquito entrando ya en terreno. Sigmund Freud nació en lo que hoy día prácticamente fue República Checa, en una ciudad chiquitita, Breuth que se llama, y posteriormente, hacia los 3 años, esto acaeció en el año 1856, a los 2-3 años ya ellos, su familia, que el papá él trabaja en todo lo que tiene que ver con la venta de lanas, buscando una mejor vida, se van a Viena, ¿ya? Por eso el concepto de Viena siempre está muy arraigado, todo lo que tiene que ver con la historia de Freud. Freud es una persona muy interesante porque marca un antes y un después con respecto al pensamiento moderno. Hay un pensador francés, Paul Ricoeur, si mal no lo recuerdo, que él menciona un concepto que se llama los filósofos de la sospecha. En estos filósofos de la sospecha menciona 3 personas, 3 destacados intelectuales, uno es Sigmund Freud, otro Carlos Marx y el otro es Nietzsche, Friedrich Nietzsche. 3 personas que en ámbitos distintos y muchas veces hasta en contextos distintos y en épocas distintas marcaron un quiebre determinante en la historia del pensamiento moderno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que estos pensadores, independiente que uno esté de acuerdo o no con ellos marcan la diferencia con respecto al avance, tanto a nivel científico, en este caso puntual de lo de Freud, que lo vamos a conversar hoy día, pero también a nivel a nivel epistemológico, tiene que ver con conocimiento. Carlos Marx lo hace a nivel de la crítica que hace con el libro Capital, ¿cierto?, de 1867, con el pensamiento también lo que tiene que ver con el concepto de lucha de clase y lo que tiene que ver con el horizonte del comunismo. Nietzsche es muy importante porque hay un quiebre con respecto a la moral cristiana. O sea, Nietzsche totalmente, con su libro, un ejemplo de Anticristo, hace un quiebre con esto. Él dice que la moral cristiana es prácticamente la que tiene estancado al ser humano hoy en día. Y eso pasa también un poco con Freud, que tiene que ver con el tema del inconsciente. O sea, el gran descubrimiento, uno de los varios descubrimientos, pero el gran descubrimiento de Sigmund Freud obviamente es un concepto bastante nuevo para la época, que es el inconsciente. Esto nosotros hoy día lo vamos a tocar sucintamente, algunos temas con respecto a eso. Entonces, estos 3 filósofos de la sospecha, entonces ya dijimos, Freud, Marx y Nietzsche, marcan un quiebre total con respecto al pensamiento de la actualidad hoy en día. O sea, hoy día no podemos concebir la actualidad, no podemos concebir el día de hoy sin mencionar, tanto a favor o en contra, como sea, pero no podemos dejar de lado a estos 3 grandes pensadores. Muy bien, Job, así es. Tú sabes que en psicología Freud es muy criticado y muy amado al mismo tiempo. Hay personas que dicen que no, que Freud solo basó sus teorías en cuanto a lo que es la sexualidad, que además no era ni siquiera lo que él quería decir, que todo estaba basado en la sexualidad, sino en un líbido, que es una fuerza intensa interior que tienen los seres humanos, y de ahí él desarrolla su teoría sexual, pero no es que Freud basa todas sus teorías en la sexualidad. Además, para decir eso, se debe de conocer poco a Freud, porque Freud tiene muchos escritos y tú puedes hablar sobre eso. Sí, hay
Él comienza, para que las personas más o menos entiendan, él comienza a estudiar medicina y prácticamente en el año 1880 conoce a Joseph Breuer, que se menciona, es el gran mentor que tiene en este caso Sigmund Freud. Breuer prácticamente es el maestro y posteriormente el amigo que lo conlleva, lo va entrando en el mundo de la ciencia. De hecho, ambos logran descubrir el método catártico, que es una de las formas que tenían en ese momento para poder llegar a esta búsqueda de las curas. Hay que contextualizarlo, estamos hablando de una época, estamos hablando prácticamente casi a fines del siglo ya XIX, donde prácticamente la psicología como rama no existe como tal, o sea, eso está en pañales, está en ciernes. De hecho, yo leía un libro de cartas de Sigmund Freud, donde él cuenta que al principio, cuando él terminó de estudiar medicina y empieza a interesarse por este tema de la psicología, él lo empieza a hacer como casi de forma un poquito subterránea, porque prácticamente sus compañeros de trabajo, sus otros doctores, lo empezaron a mirar medio raro, como extraño, decía, pero tú te querés dedicar a una cosa como que prácticamente no tiene mucho sentido desde el punto de vista científico. Entonces, Joseph Breuer en 1880, cuando se conocen, empiezan a hacer este tipo de investigaciones. O sea, ahí estamos hablando que Freud tenía apenas 24 años. Lo que respecta a fines del 84, entre el 84 y el 87, Freud, los primeros ensayos que empieza a ver también a innovar con respecto a un tema que en esa época estaba totalmente, como te digo, desconocido, que era el uso de la cocaína con respecto al uso como una especie de... El nombre, se me olvida el nombre técnico, como un calmante recibe el nombre, o como un... Ahí me voy a acordar el nombre de este momento. Pero ya lo usaban en este momento, entonces, la cocaína, del 84 al 87 él empieza a darle uso a este uso... Un anestésico, tú quieres eso, un uso anestésico. Se empieza a utilizar generalmente, hay un compatriota de él que lo usa en el tema oftalmológico, lo empiezan a utilizar, ¿no? Los primeros estudios de Freud apuntan a eso, empieza a investigar sobre la cocaína, empieza a escribir, empiezan a hacer este tipo de cosas. Ahora, dentro de la vida de Freud podríamos destacar dos partes importantes. Una es el conocimiento de Joseph Breuer, como acabamos de citar, y el otro es posteriormente Jean-Martin Charcot, que es un neurólogo francés. Freud se va a París y a través de ese neurólogo empieza a descubrir distintos métodos que obviamente él desconocía. Uno de esos métodos es la hipnosis. La hipnosis, que fue un método que prácticamente empezó a usar Freud en los comienzos, después lo dejó de usar porque prácticamente después, ya más adelante, a través del método catártico, la famosa cura del habla, llega hasta finalmente ya a componer en lo que es el psicoanálisis, ya prácticamente a fines del siglo XIX. Entonces, esta relación directa que tiene con Charcot y con Breuer prácticamente es lo que va determinando que Sigmund Freud se vaya acercando a este mundo totalmente nuevo y oscuro a la vez, que es el mundo de la psicología. Muy bien, Job, como tú dices, él no habla de psicología, él es médico y él lo que estudia neurociencia. Entonces, él lo que empieza a hacer es que cuando él llega a Francia le dicen que no encuentran cómo curar la neurosis de las personas. Entonces, con eso es que Freud empieza a hacer sus investigaciones con lo que es la neurosis. ¿Qué pasa? Que ahí él, cuando hace sus estudios y vuelve hacia Viena, su amigo Charcot le dice que está trabajando con una paciente que le llaman Ana O, para no dar el nombre de la paciente, a la cual él está trabajando con hipnosis. Y Freud dice que la quiere conocer y la quiere trabajar, pero que no le va a hacer hipnosis, sino que la va a dejar a que hable libremente. Y ahí es que viene la cura del habla. Cuando Freud pone a su paciente a hablar libremente sin hacerle ningún tratamiento, y digo tratamiento entre comillas porque el tratamiento sí se hizo, la persona empieza a hablar libremente de lo que quiera, de sueños que haya tenido, de pensamientos, de miedos, y cuando terminan la conversación de Freud con la paciente le dice que se siente muy aliviada. Entonces de ahí Freud empieza a crear su teoría de que el solo desahogarse y sacar cosas que uno tiene adentro
guardada, te va aliviando y te va haciendo que tú te vayas conociendo a ti mismo. Entonces, por eso es que la teoría de Freud está muy basada en conocerse uno a sí mismo, porque cuando tú te conoces y tú le puedes dar una explicación a lo que tú estás sintiendo, entonces puedes empezar a aliviarte, a sentirte mejor y empezar a dar pasos para cambiarla. Entonces, luego de eso, que los compañeros médicos de Freud le decían que era una locura que él estuviera hablando de una cura del habla, de que tú pudieras sentirte mejor solo por hablar. Freud dice, es que hay alguna parte en el cerebro de nosotros que no está consciente y que está almacenando situaciones que nosotros hemos vivido en nuestra niñez que nos han marcado y es la que nos hace ser el adulto que nosotros somos ahora. Sí, es muy llamativo. Fíjense ahora lo que viene. Estamos hablando que a finales del siglo XIX, Freud habla de un concepto de líbido, una concepto totalmente desconocido, y a su vez empieza a hablar de temas como el desarrollo sexual infantil. Uh-huh. O sea, hasta el día de hoy, en el pleno siglo XXI, nosotros sabemos que cada vez el tema de la sexualidad es un tema tabú. Obviamente tiene que ver directamente con los patrones que tenemos a nivel social y mayoritariamente por el tema de la iglesia. Para la iglesia siempre ha sido como un tema tabú, de eso no se puede hablar. Entonces, ese tema de tabú, que de hecho hay un libro de Freud del año 1913 que se llama Tótem y Tabú, que habla específicamente de eso, hace un análisis antropológico con respecto a lo que han sido los tótems y los tabú a nivel histórico. Pero Freud empieza a hablar de este tema sexual desde el nacimiento. O sea, él dice entonces hay un choque muy grande con respecto a la época y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy. O sea, no es casualidad. Por ende, Freud siempre pasa a ser como una especie como de demonio, una especie así como alguien malo socialmente, porque está hablando de ciencia. Ahora, es una ciencia que hasta el día de hoy está en duda, porque muchos de eso se dice que no hay un método científico detrás. Freud no tiene método científico detrás, y por eso es que no lo consideran como psicología. Porque para que sea psicología tiene que pasar por el método científico. Sí, entonces, por eso las personas pueden estudiar psicoanálisis sin ser psicólogos. Sí, pero ahí podemos poner el mismo ejemplo de lo que pasa con el tema de la terapia gestal, que tampoco tiene un método científico que la sustente y la terapia gestal hoy día sigue siendo obviamente una gran rama dentro de la misma psicología humanista. Sí, claro. Para nosotros Freud es determinante porque representa, como les decía al principio, un antes y un después con respecto al pensamiento moderno de lo que hoy día. Entonces, el concepto de psicoanálisis, que es el que va a aplicar Freud con sus pacientes, que empieza a experimentar, es el mismo que nosotros nos vamos a dar cuenta que en el transcurso de su vida, hasta llegar hasta su muerte en 1939 en Londres, no olvidar que Freud se tiene que ir de Alemania desde la llegada de Hitler al poder en el año 33, donde muchos se fueron. Estamos hablando de la misma escuela de Frankfurt, la misma escuela de donde estaba Adorno, Marcuse, todo ello, el mismo Erich Fromm posteriormente, la mayoría se termina yendo a Estados Unidos. Freud en su caso se fue a Londres y ahí fallece el 39. Ahora, el pensamiento de Freud es tan extenso, y esa es una de las cosas más llamativas que tiene, y que otras áreas de las ciencias sociales, en este caso puntual de la psicología, no lo tienen, es que a través del psicoanálisis se puede implementar como una especie de patrón para poder analizar distintas situaciones desde el mundo social. Eso es lo que hace a Freud tan llamativo, eso es lo que podríamos decir hoy día desde el punto de vista de ciencias sociales, que Freud hace un quiebre total con eso. O sea, él no solamente se engarza en lo que tiene que ver con la psicología, él prácticamente después, gran parte del siglo XX, donde está la mayoría de su obra, está dedicado a temas sociales. Tiene El malestar de la cultura, publicado el año 30, tiene publicados libros que tienen directamente que ver... recuerdo Moisés y la religión monoteísta, publicado también a mediados de los 30. Entonces, Freud es demasiado extenso, no podríamos encasillarlo simplemente como un psicólogo más, un psicólogo que se le ocurrió una cosa, no. Desde el punto de vista, como les digo, de las ciencias sociales, Freud es determinante. O sea, hay una concepción totalmente innovadora. Y lo que lo hace innovador, ojo, es que el psicoanálisis es una teoría para comprender el inconsciente. O sea, hasta el momento nadie había hablado de un inconsciente. ¿Y qué es un inconsciente? Algo que tenemos detrás, que no lo tenemos conscientemente,
y que nos hace hacer y decir cosas que nosotros no queremos hacer, ni queremos decir, ni queremos actuar. Entonces, lo que Freud hace por medio del inconsciente, como tú dices, que no es que no solo Freud lo coge para la psicología, sino que Freud lo coge para describirte un cuadro a nivel inconsciente. O sea, Freud dice, cualquier cosa que una persona está haciendo, el inconsciente le sale y deja las marcas de lo que está sintiendo, que en muchas ocasiones no queremos decir por diferentes razones. Entonces, eso es lo que viene a hacer el psicoanálisis, una teoría para comprender lo que es el inconsciente y una terapia para superar nuestros problemas anímicos. Ahora en el segundo bloque vamos a indagar un poquito más en este tema. Como les digo, esto es súper extenso. Nosotros estamos tratando de explicarlo con los conocimientos y las competencias que tenemos cada uno con respecto al tema, porque ustedes entenderán que el psicoanálisis en sí prácticamente es un mundo. Y en este segundo bloque vamos a indagar un poquito más en algunas etapas de este proceso como tal. Ahora vamos a escuchar un tema musical siguiendo con nuestra línea, que tiene que ver con trova, canto social, canto inteligente, el tema Buscándote, del trovador chileno Leonel Valenzuela. Tantos años te esperé a que llegaras por mí, y muchas veces llové y otras tantas te soñé. A veces me brilló el sol y hasta otros labios besé. Algo sentía en la piel, vendrías con el amor. Y yo buscándote aquí, armando con tus recuerdos tu voz, dejando un lugar en mi corazón, por si decides volver. Y yo buscándote aquí, intentando ver de nuevo amanecer, tratando de ordenar mi corazón, por si decides volver. No puedo más, he tratado de entender todo lo que sucedió y me voy por la ciudad. Cada día que sin ti me tengo que despertar. Nadie me enseñó este amor, ¿cómo es que debo aprender? Y yo buscándote aquí, armando con tus recuerdos tu voz, dejando un lugar en mi corazón, por si decides volver. Y yo buscándote aquí, intentando ver de nuevo amanecer, tratando de ordenar mi corazón, por si decides volver. Y yo buscándote aquí, armando con tus recuerdos tu voz, dejando un lugar en mi corazón, por si decides volver. Y yo buscándote aquí, intentando ver de nuevo amanecer, tratando de ordenar mi corazón, por si decides volver. Y yo buscándote aquí, armando con tus recuerdos tu voz, dejando un lugar en mi corazón, por si decides volver. Y yo buscándote aquí, intentando ver de nuevo amanecer, tratando de ordenar mi corazón, por si decides volver. Estamos en Radio Generaciones Radio, estés donde estés, en el programa Entrelazando Psicología y Ajedrez. Acabamos de escuchar el tema Buscándote, del trovador chileno Leonel Valenzuela,
Leonel es un amigo personal de nosotros. Nosotros en Santiago de Chile tuvimos la oportunidad de hacerle un par de videoclips que los pueden visualizar ustedes directamente en YouTube. Y él radica hace por muchos años en Ecuador, ¿ya? Es un gran trovador, muy buena persona, y la verdad que da gusto poder contar con su música y su arte hoy en día. Continuamos entonces con este tema tan increíble que es Sigmund Freud. Para la gente común y corriente, Freud tiene algo muy llamativo que pasa también en su época con Einstein. O sea, hay gente que sí son de áreas específicas, pero ellos marcaron un hito cultural importante. O sea, la gente común y corriente sabe que Freud se relaciona con la sexualidad, como sabe que Einstein tiene que ver directamente con el tema científico y tiene que ver con el tema de la física, ¿ya? Sin entender absolutamente nada de física ni de psicología. Entonces, el valor que tienen estas personas es que traspasan sus propias fronteras científicas y tratan de una u otra manera de englobar totalmente, en este caso, a la cultura contemporánea. O sea, como les digo, hoy día Sigmund Freud difícilmente alguien no lo haya, por lo menos, escuchado su nombre. Tienen una idea vaga, por lo menos, de qué se trata. Bien, Job, yo quisiera explicar un poquito de lo que es el líbido para Sigmund Freud, que no era nada más una forma de Freud explicar esa energía vital con la que nosotros nacimos, y que esa energía vital se puede desarrollar. O sea, la gente cuando oye líbido cree que nada más se habla de la parte sexual del ser humano. Tiene un líbido alto, entonces quiere tener muchas relaciones sexuales. Freud decía que no, que el líbido es una energía vital básica con la que nacemos y que puede estar desarrollada en cualquier parte de nuestro organismo a donde nosotros podamos recibir placer. O sea, donde podamos recibir placer. ¿Qué quiere decir Freud con esto? Que el líbido fluye constantemente por el cuerpo, y donde nosotros estemos recibiendo placer, ahí está el líbido. O sea, que yo puedo recibir placer por succionar, por comer, etcétera. Entonces, después de un tiempo de Freud estar estudiando lo que era el líbido y cómo el líbido se desarrolla en las personas, y cómo el desarrollar ese líbido en los seres humanos es lo que nos da nuestra conducta a futuro, o sea, nuestra conducta de adulto. Cómo se desarrolla el líbido en nosotros es que nos marca nuestra conducta en el adulto. Entonces, Freud hace hincapié de que el líbido debe de fluir siempre. Si nosotros se nos queda el líbido detenido en algún momento, en alguna parte de nuestro cuerpo, eso es lo que hace que nosotros podamos desarrollar algunos trastornos, como por ejemplo, si nosotros somos histéricos con la higiene, esas personas que tienen que estar limpiando constantemente. Freud decía, eso fue porque en una de las etapas del desarrollo que él desarrolló, las etapas psicosexuales, en el momento de esa etapa pasó algo traumático en ese ser humano, que en su adultez él se refugia en esa etapa para lograr sacar esa gran energía vital que tiene en su cuerpo. O sea que para poder explicar, para poder entender eso, hay que explicar lo que son las etapas psicosexuales de Freud, la cual empieza la primera empieza de los 0 años a los 2 años, que es la etapa oral, y como yo decía, es la etapa donde el bebé succiona, es donde el bebé tiene una conexión muy fuerte con su madre por el seno materno, porque la madre le está dando el seno, y entonces todo lo que es llevármelo a la boca es donde el bebé está recibiendo placer. Por eso aclaro que placer para Freud no es el placer sexual, es en cualquier parte del cuerpo a donde nosotros estemos recibiendo placer. La segunda etapa es la etapa anal, que es desde los 12 meses hasta los 3 años. Esta etapa anal es donde el niño empieza a controlar los esfínteres, y eso Freud dice que le da placer al niño, el poder controlar en el momento que va a ir a hacer pipí, el jugar con las heces. Freud dice que eso le da placer al niño, el que va a salir pero la controla, el ver cuando sale la heces. O sea que esa etapa le da una gran gratificación anal al niño, o sea que su líbido en ese momento está en esa etapa. Después viene la etapa fálica, que es de los 3 años a los 6 años, y es cuando el niño empieza a despertar esa curiosidad por las partes genitales
de ellos y de los demás. Y ahí es que Freud dice que la niña empieza a envidiar el pene del niño y el niño empieza a preguntarse por qué la niña no tiene pene. Y es a donde ellos empiezan a verse sus partes genitales, a preguntar por qué son diferentes y si se tocan, sienten placer. O sea que en esa etapa fálica, el placer está en las partes genitales. Después viene lo que es la latencia, que es de los 6 años hasta más o menos los 12 años, a donde el niño pierde el interés por el cuerpo sexual. No hay un interés en la parte genital, sino que se queda eso latente, que está ahí, pero no se está utilizando. Solo se utiliza para lo que nosotros conocemos y entonces ahí la sexualidad aparece un poco reprimida y se oculta. Después viene la genital, que es la que sí se desarrolla ya en los órganos sexuales, que es en la adolescencia, y se desarrolla y es a donde los niños, todo ese líbido se va a la parte sexual y es a donde los adolescentes empiezan a masturbarse, las hembras también empiezan a tocarse, a tener ese juego sexual, tienen las hormonas que biológicamente le están indicando que toda la parte de lo que son los órganos sexuales empiecen a desarrollarse, y así Freud define estas etapas psicosexuales en la vida del ser humano, lo cual es lo que le lleva a la conducta futura. Es realmente increíble escuchar que a Freud se le ocurrieran todo ese tipo de cosas. O sea, hoy día prácticamente nosotros señalábamos el otro día, Freud se juntaba los días miércoles en su casa, le puso un nombre a eso, se llamaba el Club de los Miércoles. Y en ese club asistían obviamente puros hombres, porque el tema de lo misógeno prácticamente no es de ahora, sino hace mucho tiempo. Y en ese grupo el único que no era judío era Carl Jung, que mencionamos el otro día que fue su discípulo, y prácticamente de una u otra manera todos los grandes precursores de la psicología de esa época tuvieron un acercamiento directo o indirecto con Freud. Estamos hablando de Jung, Reich y varios más. Entonces el tema es que Freud representa ese quiebre con respecto a lo que él estaba contándonos de algo prácticamente escondido, algo prácticamente misterioso, que es el inconsciente. Ahora, este inconsciente, que el día de hoy muchas teorías dicen simplemente les gusta, otros no lo apoyan, otros tienen un poquito más, se desarrolló plenamente prácticamente en los primeros años del siglo XX hasta la muerte de Freud. Freud se encargó en vida de hacer que la corriente psicoanalítica llegara a todas partes del mundo, formó escuelas en distintos lugares de Europa, y a su vez también, posteriormente a eso, hay un declive con respecto al pensamiento psicoanalítico, y podríamos señalar como ya hasta mediado prácticamente el siglo XX que Jacques Lacan, su gran discípulo, un psiquiatra francés, empieza nuevamente a tomar el tema del psicoanálisis y le empieza a posicionar, a darle características distintas, empieza obviamente a también aportar ideas de él dentro del mismo pensamiento psicoanalítico. Ahora, con respecto al tema del ajedrez, porque hay gente que a veces nos pregunta, ya, ¿y dónde está el ajedrez en esto? El ajedrez siempre está presente. ¿Por qué? Porque la intelectualidad de una u otra manera siempre tiene un pequeño coqueteo con el ajedrez. O sea, la gran mayoría de los intelectuales de una u otra forma o jugaron ajedrez en la universidad o en un momento determinado piensan que el ajedrez puede ser usado para algún tipo de análisis con respecto al tema de la inteligencia. Recordar que a principios del siglo XX ya Alfred Binet, que fue el creador de los test de inteligencia, él ya había experimentado con ajedrecistas para poder darse cuenta que habían detalles comunes entre ellos. Y uno de los más grandes y sobresalientes obviamente era el tema de la memoria. Yo quiero comentar sobre un jugador que se llama Ruben Fine. Ruben Fine fue un gran maestro americano. Fue uno de los mejores jugadores de la época del 30 y el 40. De hecho, se ganó tantos torneos en la época del 30 que salió en primer lugar junto a Paul Keres en el torneo de Avro en 1938. Recordar que el torneo de Avro del 38 es súper importante porque el torneo que clasifica directamente al que va a desafiar al campeón del mundo, que es Alexander Alekhine, el ruso francés.
En ese campeonato, en el de Abro 38, Ruben Fine de hecho le gana las 2 partidas a Alexander Alekhine. Ruben Fine, todos sabemos que el año 39, desde la invasión a Polonia, se declara la Segunda Guerra Mundial. En la historia real sabemos que la Segunda Guerra Mundial es una consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial. Prácticamente no hay un análisis, pero dejémoslo así. Dejémoslo que parte en Polonia el año 39. Cuando parte la Segunda Guerra Mundial, el ajedrez se ve, obviamente, como todas las manifestaciones culturales y sociales a nivel prácticamente del mundo, se ve dejado de mano. O sea, prácticamente ya no hay actividades de ajedrez. Entonces, finalizada la guerra en el 45, recién la Federación Internacional de Ajedrez logra hacer un torneo para poder buscar al desafiante del campeón mundial. No olvidemos que Alekhine muere en este trayecto prácticamente. Entonces ya no hay campeón mundial en esa época. Para el año 48 se hace un campeonato bien grande, de los cuales se invita a Ruben Fine, porque había salido primero en el torneo de Abro del 38. Ruben Fine, el gran maestro americano, no quiso participar. ¿Por qué no quiso participar? Fíjense la ironía del destino. Porque él se aleja del ajedrez y entra al mundo de la psicología. Y para hacerse, mejor dicho, hace un doctorado en psicología y en esa época estaba presentando su tesis. Dr. Fine, ¿ya? Él hace lo siguiente. Él se dedica por completo al psicoanálisis. En el año 53, Bobby Fischer, cuando recién tenía 13 años, lo llevó, él ya venía totalmente un poco alienado con el tema del ajedrez, estaba totalmente entusiasmado. La madre, Regina Bender, toma a su hijo, a Bobby Fischer, y lo lleva a ver a un psicólogo. ¿Por qué? Lo lleva a ver a un psicólogo para que le diga qué le pasa a Bobby, por qué Bobby en el fondo no está yendo al colegio, por qué no le gusta tanto el colegio y por qué está tan inmerso en este mundo del ajedrez. Irónicamente es que estas cosas del destino, el psicólogo que lo ve es Ruben Fine. Y Ruben Fine, cuando habla con Bobby Fischer, la verdad que lo que hacen es terminar jugando ajedrez. La historia cuenta que Ruben Fine posteriormente hace un libro también muy famoso en el mundo del psicoanálisis que se llama sobre la historia del psicoanálisis, un libro que publicó el año 1979. También hay que mencionar que Ruben Fine trabajó directamente, fue amigo y trabajó profesionalmente con Ernest Jung, que es el gran biógrafo oficial que tiene Sigmund Freud, ¿ya? Entonces, esta relación del ajedrez, el psicoanálisis, Ruben Fine tiene un libro muy famoso que también se llama La psicología del ajedrez, del jugador de ajedrez, ¿ya? Todo esto nos conlleva de una u otra manera a esta relación que existen de las ciencias, como le digo, con el tema del ajedrez. En este caso puntual con Ruben Fine, que es uno de los grandes psicólogos prácticamente del siglo XX y que tiene grandes aportes tanto en el mundo ajedrecístico, como pudo haber llegado en su momento hasta ser campeón del mundo, y en este caso puntual en el mundo de la psicología. Bien. Vamos a nuestro siguiente tema musical. Bien, vamos al siguiente tema musical que se llama Cachito, campeón de Corrientes. Y es del trovador, cantante, acordarme el nombre, argentino, me recuerdo a la vuelta. Hoy no está bien tu memoria. Sí. Tengo tanta cosa en la cabeza. Voy a acordar.
inocencia y entre las cuerdas se vio sangrar sus redondas cejas. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, 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 ay. ¿Qué me estará pasando que no lo puedo parar? Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, 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 ay. Llora Corrientes, llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de las 2. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Estamos en Generaciones Radio, estés donde estés. Nos encontramos en el programa número 6 ya de Entrelazando Psicología y Ajedrez. Acabamos de escuchar a León Gieco, que se nos acaba de olvidar, pero es parte del proceso también de la memoria, ¿ya? León Gieco. Ahora vamos a continuar entonces dándole la palabra a la profesora Emilia, que nos comente algunas cosas que tienen que ver con el proceso de psicoanálisis y Sigmund Freud. Ya, no estábamos hablando, o sea, voy a seguir hablando, pero de las etapas del desarrollo, no del psicoanálisis. Entonces yo decía que Freud decía que si alguna persona se quedaba fijada en esa etapa del desarrollo, es porque en el momento en que estaba sucediendo esa etapa del desarrollo no se podía desenvolver de buena manera. Por ejemplo, si un niño le destetaban desde temprana edad, le quitaban el seno de la madre, es un adulto que regularmente come mucho o bebe mucho insaciablemente. O si una persona en el momento en que le están enseñando a controlar sus esfínteres es enseñado de una manera muy drástica, muy imponente, de una manera donde el niño se siente maltratado, entonces llega a ser un adulto que es sumamente higiénico, un adulto muy quisquilloso, una persona que tiene problemas con lo que es la limpieza. O sea que Freud lo que nos quiere decir es que como nosotros vayamos desenvolviéndonos en esas etapas del desarrollo es lo que nos va a llevar a tener nuestra conducta futura. Entonces, él decía que el ser humano debe de pasar por esas etapas de su vida y que sean desarrolladas lo más normalmente posible para que su conducta en el futuro como adulto esté dentro de lo que son los parámetros de la normalidad. Y decimos los parámetros porque sabemos que la normalidad es la normalidad para cada persona. Entonces, hay una etapa que es a los 4 años que Freud menciona, que es yo pensé que tú lo ibas a decir. No, me estoy limpiando. Que es el complejo de Edipo. Entonces, ahí se da todo, tú, si quieres hacer la anécdota de por qué Freud le pone ese nombre. No, es simple. A su vez, como Platón utiliza la literatura para explicar su fenómeno, en el caso puntual lo que tiene que ver con la alegoría de la caverna y la otra alegoría del caballo alado, Freud utiliza también la literatura y ve reflejado en este caso el tema de Edipo Rey, de Sófocles, ¿cierto?
En este cuento, en esta historia prácticamente, de donde el hijo, después de anunciársele a través de un oráculo que iba a realizar varias cosas, entre ellos matar al padre y esposar a la madre, ese fenómeno que prácticamente es parte de la mitología y de hecho Sófocles es uno de los grandes referentes que tiene la cultura en esa época griega, Freud se encarga de tomar eso, extrapolarlo acá y llega a darse cuenta que en esa historia es donde encajan prácticamente todo lo que él quiere explicar. O sea, hay una rivalidad directa con el padre y eso Freud lo explica posteriormente en el libro, como yo les mencionaba, en Moisés y la religión monoteísta. Freud hace un análisis con respecto al tema de la protohistoria y él dice que en la protohistoria había un macho dominante que era el dueño de todo, en este caso la hembra. Entonces, para poder aspirar a llegar en este caso a tener algún tipo de hembra, para poder procrearse, había que obligatoriamente luchar por quitarle el puesto al macho en este caso. Y en ese análisis prácticamente que Freud se empieza a dar cuenta, fíjense que aquí Freud está haciendo análisis desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista literario, es una mezcla de todo, por eso es tan impresionante su obra. Y como decía, entonces él coge ese término del complejo de Edipo, que viene de ahí, de esa literatura, y lo que dice él se da cuenta por sus pacientes, que siempre que sus pacientes le están hablando, que están en la cura del habla, le hablan de que en algún momento de su vida se han sentido atraídos por su madre si es varón o atraído por su padre si es hembra, a lo cual él le llama por eso el complejo de Edipo. Y Freud dice que él, haciéndose su propio psicoanálisis, se dio cuenta que él también a la edad de 4 años sentía una gran atracción y un gran amor hacia su madre y una gran rivalidad hacia su padre. Entonces, ¿qué hace Freud? Freud se da cuenta que si esa etapa puede pasar sanamente, a donde no se le ponga una atención de que no, porque ella siempre quiere estar pegada del papá, tú tienes que estar conmigo. Entonces el niño sale de esa etapa en un año aproximadamente, entre 1 año y 2 años, a los 6 años, y ese amor hacia sus padres se normaliza y deja la rivalidad con el padre contrario a su propio sexo. O sea que lo que Freud está diciendo aquí es que eso es normal, esa atracción que nosotros vemos, porque lo simpático de Freud es que no tuvo, como hablamos, no tuvo ningún experimento científico, pero nosotros podemos ver día a día todas las cosas que Freud decía. Por ejemplo, él dice, si esa etapa pasa sanamente, los adultos llevan a tener una vida sana y normal, o sea, tengo una edad a donde me siento atraída fuertemente por mi madre o mi padre, no hay ningún evento traumático y paso la etapa. Pero si hay algún evento traumático y si es una niña, para poner un ejemplo, que en esa edad su papá sale de la casa por cualquier razón, se divorcian, deja el hogar, tiene que ir a trabajar fuera, regularmente son los adultos que tú ves que buscan pareja que se parezcan a su padre, que llene ese espacio que no le llenó el padre. Entonces, por eso Freud dice, si pasa desapercibido y no hay ningún evento traumático, todo sale bien. Pero si no, tú ves que hay personas que dicen, pero es que yo no sé por qué mi amiga fulana siempre busca hombres o que se parecen al padre o que le llevan muchos años de edad. Entonces, según la explicación de Freud de la conducta es, porque en esa etapa de los 4 a los 6 años, a donde se da el complejo de Edipo, hubo alguna situación traumática que ahí se quedó entonces el líbido fijado en la persona y por eso es que busca personas que se parezcan a su madre o a su padre. Dentro de la obra de Freud tenemos los dos complejos importantes que es los que él narra, que es el complejo de Edipo y el segundo es el complejo de castración, ¿ya? Sí. Que significa en el fondo, la gente lo puede buscar tranquilamente, informarse sobre el tema. Ambos son complejos mirados desde el punto de vista, como les digo, de la pseudonormalidad del establishment, como se dice habitualmente. O sea, en el complejo de castración hay una carencia de la mujer con respecto a añorar el aparato reproductor del padre. Entonces, esto
causa automáticamente, como te digo, mucho tabú. O sea, porque Freud siempre pone el dedo en la llaga. Él está hablando de cosas que para la mayoría de la gente ni siquiera se le hubiesen pensado imaginar. Después viene Karen Horney y dice que es al revés, y es que ustedes envidian el que no pueden dar a luz. Sí. Porque Karen Horney es una psicoanalista feminista, es la primera psicoanalista feminista, que fue muy respetada por Freud, a pesar de que Freud tenía sus diferencias bastante marcada con las mujeres, no creía que las mujeres pudiéramos. Mira, es interesante de que Freud fueron 6 hermanos y Freud es el único varón, tenía hermanos varones, pero de parte del primer matrimonio de su padre. Entonces, la mamá de Freud, el papá de Freud le lleva muchos años a la mamá de Freud. Y la mamá de Freud es loca con Freud, o sea, Freud es su hijo predilecto. Tanto así que hay una anécdota de que cuando Freud era pequeño, que siempre se vio las inclinaciones de él, de que iba a ser un gran personaje, las hermanas de Freud tocaban piano y a él le molestaba el piano para poder estudiar y se lo dice a su madre, y la mamá no le dice a las niñas que dejen de tocar piano, sacan el piano de la casa para que nunca más el piano le molestara a Freud. Entonces yo hago esta anécdota siempre porque lo que quiero decir con esto es que las teorías que los psicólogos crean están muy basadas en lo que son su propia vida personal. O sea, Freud sabía la debilidad de su madre con él y sabía cómo esa relación entre la madre de él, entre él y su madre, se había convertido en una relación muy estrecha, y de ahí es que él puede entonces hablar de ese complejo de Edipo, porque Freud es muchos años después, ya adulto, cuando él se viene a dar cuenta lo que él odiaba a su padre y cómo si después eso lo calmó y logró pasar esa rivalidad con el padre y querer convertirse en su padre. Después tú te quieres convertir en el padre tuyo de tu sexo opuesto. Pero todas esas teorías que Freud crea, las crea partiendo de él mismo. Y en un libro que me regalaste tú, por cierto, de Erich Fromm, hablando sobre estudiando la personalidad de Sigmund Freud, hay una frase muy famosa de Erich Fromm que dice que las personas que llegan a ser grandes y trascienden en su vida, o sea, se conocen a nivel mundial, como es conocido Sigmund Freud, es porque tienen una madre que lo amó mucho, que estuvo siempre ahí respaldándolo. Y eso se puede ver en el caso de Sigmund Freud con relación a su madre. Sí, muy interesante. Hay un texto de Sigmund Freud de 1913 que se llama Sobre el inicio del tratamiento. En ese texto él utiliza una metáfora del ajedrez. Famosa metáfora que dice lo siguiente. Freud explica lo siguiente. Dice: el ajedrecista que quiere aprender ajedrez, el que quiere aprender a través de los libros, puede aprender tanto apertura y finales, porque de una u otra manera eso está más o menos condicionado. Ahora, lo que respecta a todo lo que tiene que ver con el mediojuego, la complejidad en sí que representa el mediojuego, donde tenemos millones y millones de movimientos, es realmente muy difícil que se pueda aprender directamente de un libro. De hecho, eso, el mediojuego, debería aprenderse desde el punto de vista del entrenamiento, ver partidas con los maestros. ¿Dónde va Freud con esto? Lo que quiere explicar Freud con esta metáfora del ajedrez de 1913 es que el psicoanálisis no es una forma estereotipada, no sigue más o menos la misma lógica algorítmica que sigue el ajedrez. El ajedrez sí sigue un algoritmo, por ende los computadores hoy día son lejos muy superiores a los seres humanos, por ende por el mismo algoritmo. Pero el psicoanálisis no es así. El psicoanálisis, en el fondo, dice Freud, a diferencia del ajedrez, necesita obligatoriamente que prácticamente muchas veces se vaya del error para poder encontrar la solución. O sea, aparentemente entonces no siguen los mismos caminos. Esta metáfora, como les digo, es de 1913 y es muy famosa por lo demás, la pueden buscar ustedes, porque en el fondo trata de explicar Freud que el psicoanálisis no va a tener una forma predeterminada como un pasos 1, 2, 3, 4, 5. Eso no va a ser así, dice Freud. Prácticamente cada terapia con cada persona va a tener que ser distinta viendo los contextos de cada uno. Claro, ya que el psicoanálisis es conocerse a sí mismo y no todos somos iguales. Entonces la terapia del psicoanálisis es eso, es como yo, por medio de conocerme, de ver lo que yo tengo, y lo que él sí utiliza son diferentes métodos para que la persona pueda conocerse. Hay un método, como por ejemplo el que mencionamos ahorita de la cura del habla. Sí.
Entonces, ¿cuál es el rol de un psicoanalista? Es ayudar a comprender la raíz de los problemas que nosotros tenemos. Si nosotros podemos comprender la raíz de nuestro problema, entonces podemos empezar a cambiarlos. Yo, como ya se nos está terminando el tiempo, quiero resumir diciendo que el interés era dejar saber lo que es el psicoanálisis, que no es más que ese inconsciente a donde nosotros tenemos emociones, sentimientos y percepciones de cosas que no la tenemos en el consciente, que la tenemos ahí guardada, que se nos pueden haber acumulado en nuestra infancia por diferentes razones y que en nuestro diario vivir nos puede salir de forma, como decimos a cada rato, de forma inconsciente. Y también hablar sobre las etapas del desarrollo, porque Freud dice que la conducta que nosotros tenemos es por cómo nos fuimos desarrollando en esas etapas de nuestras vidas, que él las desarrolla hasta la adolescencia y la adultez. Y hablar un poco de lo que es el líbido, porque las personas siempre entienden que el líbido es nada más la parte sexual. Tú tienes un líbido alto, tú tienes mucho deseo de tener sexo. No, Freud dice, es una energía vital que está en el cuerpo entero de nosotros y que se nos puede quedar acumulado en un momento y es lo que nos hace tener determinadas conductas. Y Freud dice determinadas conductas, porque Freud tiene también toda una teoría de lo que es la personalidad, que en esa no hemos entrado en el día de hoy, pero que son el ello, el yo y el super yo, que Freud dice que constantemente nosotros, nuestra personalidad, dependiendo en el momento en que se nos presente, utilizamos una de esas tres personalidades, o sea, de esas tres formas, de esas tres teorías en cómo él divide la personalidad. Quiero también aprovechar y enviarle un saludo a una estudiante mía que me está escuchando, Daniela Peñaló, un gran abrazo y nos vemos el lunes. Y por último, mencionar a Carla Diseño Gráfico, Carla Design, en el número 829-964-1706. Carla te puede diseñar desde tarjetas de presentación como afiches, propagandas para supermercados, librerías y demás. Y recordarle mi consultorio en el WhatsApp 809-216-0036, el cual se llama Psicología Reparador de Sueños. Gracias por haber estado con nosotros. Los dejo con Job. Es un tema muy complejo para explicarlo en poca. Nosotros hemos hecho un intento, quizás correcto o no, eso está totalmente en discusión. Por lo menos hemos tratado de plasmar en estos pocos minutos que tenemos una idea general de lo que es el psicoanálisis. Ahora vamos a, como todos los días de programa, vamos a presentar un libro. El siguiente libro es Freud para principiantes, aprovechando el tema de hoy. ¿Ya? Este libro, como bien lo dice, es para principiantes. Son libros bastante interesantes para las personas que quieran tener una cultura general. No para las personas que se dediquen a la psicología, obviamente, ni para estudiantes, pero para las personas comunes y corrientes que quieren tener un nivel cultural un poquito y entrar de a poquito, aunque sea en el mundo del psicoanálisis, de Freud y todo lo que ello conlleva. Es un libro muy interesante, Freud para principiantes. Yo me despido agradeciendo obviamente a Radio, a Generaciones Radio, estés donde estés, y también a la librería Víctor Jara, Santiago de Chile, donde pueden conseguir mucho de este material que nosotros tenemos disponible. Nuestros grandes saludos a todos. Gracias. Generaciones Radio presenta